Bienvenidos a este nuevo módulo de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a estudiar la curva de Phillips. Para comenzar, vamos a hacer un breve raconto histórico. De esta forma vemos que esta curva surge en el año 1958, año en el que Phillips publica un estudio en el que muestra la relación entre el comportamiento de los salarios en el Reino Unido entre los años 1861 y 1957. Esta curva muestra la relación inversa que existe entre la tasa de desempleo, que en la gráfica lo vemos en el eje X, y el ritmo en el que aumentan los salarios en efectivo. De esta forma, lo que observa inicialmente Phillips es que cuanto más elevada es la tasa de desempleo, menor es la tasa de inflación salarial. De esta manera tenemos un trade-off entre inflación salarial y desempleo. Y esto implica que la tasa de inflación salarial disminuye cuando aumenta el desempleo y viceversa. Veamos entonces el planteamiento en términos de ecuaciones. Vamos a llamar WT al salario de este periodo y WT más 1 al siguiente periodo. Por lo tanto, la tasa de inflación salarial, GW, la vamos a definir como WT más 1 menos WT sobre WT. A partir de ahora, entonces vamos a usar esta tasa de inflación salarial definida aquí. En tanto, U asterisco representa la tasa natural de desempleo, que es compatible con el producto potencial o el producto de pleno empleo que estudiamos en el módulo de oferta agregada de largo plazo o de caso clásico. Teniendo en cuenta entonces esta tasa natural de desempleo, podemos escribir la curva de Phillips de manera tal que la tasa de inflación salarial GW sea igual a menos epsilon por U menos U asterisco, donde U es el desempleo efectivo y U asterisco es la tasa natural. Vemos entonces que la diferencia entre el desempleo y el desempleo natural es lo que llamamos la brecha del desempleo, es decir, cuánto falta al empleo para llegar a su nivel estructural. El epsilon mide la sensibilidad de los cambios salariales a la brecha del desempleo y tiene signo negativo porque van a bajar los salarios con la tasa de inflación salarial si el desempleo es mayor a la tasa natural y van a subir en el caso contrario. De esta forma, aunque Phillips relaciona la tasa de aumento de salarios, que es lo que llamamos la inflación salarial, la GW, con el desempleo, esta curva, de la forma que en la actualidad la conocemos, fue reformulada y terminó midiendo la relación entre la inflación, pi, y el desempleo. Vemos entonces la gráfica, la existencia de una relación negativa entre inflación y desempleo con una función convexa.
a esta curva con pendiente negativa, entonces la llamamos curva de Phillips de corto plazo. A partir de la implementación de esta curva en la toma de decisiones políticas, para llegar al equilibrio se debía elegir una combinación de variables de acuerdo a los objetivos del gobierno. Si el gobierno necesitaba, por tema político, ideológico o por el punto de partida inicial de la economía, un bajo nivel de desempleo, como consecuencia esto traía aparejado un costo de mayor inflación. En tanto, para los gobiernos que el objetivo era mantener baja la inflación, debían convivir con un mayor desempleo. Esta curva de Phillips fue útil para la toma de decisiones, principalmente en sus orígenes, dado que en la década del 60, con economías más cerradas, los policymakers solo debían escoger en qué punto de la curva de Phillips querían ubicarse y esta relación se mantenía estable. Por lo general, los gobiernos tratan de estar en un punto donde ambas variables sean bajas para no sacrificar un excesivo costo con la otra. Pasando a largo plazo, vemos que una compensación permanente entre inflación y desempleo no es factible debido a tema que analizamos en los módulos anteriores. La curva de oferta agregada de largo plazo es vertical al nivel del producto potencial. Para obtener entonces la versión de largo plazo de la curva de Phillips, debemos analizar el rol que juegan las expectativas sobre los precios. De esta forma, podemos plantear que la curva de Phillips y de oferta agregada en el muy corto plazo es plana. De esta forma vamos a ver que reducir el desempleo aumenta la tasa de inflación en el corto plazo menos que proporcionalmente. En tanto, en el largo plazo o con muy bajas tasas de desempleo, la compensación se vuelve muy empinada. Esto es lo que nos explica la convexidad que veíamos en la curva de Phillips de corto plazo. Al reducir el desempleo a niveles cercanos de la tasa natural, se generan grandes incrementos de la inflación. Pasemos ahora a introducir las expectativas de inflación a fin de llegar a la curva de Phillips ampliada por expectativas o de largo plazo. Luego de este periodo inicial que mencionábamos anteriormente, la curva de Phillips deja de ser válida, dado que la evidencia empírica muestra que ya a partir de la década del 70 y de los 80, los datos no corresponden con la realidad. En este periodo se agrega a la explicación un componente adicional que es la inflación esperada.
Esto se debe a que cuando los trabajadores y las empresas negocian salarios, se interesan en el valor real de estos, es decir, en su poder de compra. Por lo tanto, el desempleo no depende del nivel de inflación, sino más bien en cuánto la inflación se va a encontrar por encima de las expectativas. De esta forma, simplemente agregamos las expectativas inflacionarias, restando a la inflación salarial, y esto nos da una primera versión de la curva de Phillips ampliada por expectativas, donde la brecha de precios, es decir, la inflación salarial menos la inflación esperada, es igual a menos epsilon por la tasa efectiva de desempleo menos la tasa natural de desempleo. Si mantenemos el supuesto de salario real constante, reescribimos la fórmula de su forma definitiva y la curva de Phillips aumentada por expectativas nos muestra que la inflación es igual a la inflación esperada menos epsilon por la brecha del desempleo. Esto indica que, tal como plantean Friedman y Phelps en esta hipótesis de curva de Phillips de largo plazo, que la inflación esperada gradualmente se traduce en inflación real y que el desempleo está en la tasa natural de desempleo cuando la inflación real es igual a la inflación esperada. Veamos entonces cómo pasamos de nuestras curvas de Phillips de corto plazo, estas curvas en color rosa, a nuestra curva de Phillips de largo plazo. En lugar de cruzar la tasa natural de desempleo en cero, la curva de Phillips de corto plazo cruza a la curva en el nivel de inflación esperada pi 0. Vemos que, a diferencia de la gráfica anterior, en el eje X marcamos la tasa natural de desempleo. Como mencionamos anteriormente, las empresas y los trabajadores forman expectativas, en este caso en base a la inflación pasada. La parte de inflación esperada en el desplazamiento de la curva de Phillips agrega otro mecanismo de ajuste automático. Recordemos que antes la inflación solo se ajustaba por cambios en el desempleo, ahora también entonces se ajusta por cambios en las expectativas de inflación. Cuando la demanda agregada elevada mueve la economía arriba y a la izquierda en el corto plazo, hay inflación. Si esta persiste, lo que va a ocurrir es que las personas se van a acostumbrar a esperar inflación y por lo tanto va a incrementarse la inflación esperada. De esta forma, la curva de Phillips sube de el punto pi0 al punto pi1 para la misma tasa natural de desempleo. En la medida que los gobiernos sigan haciendo políticas de demanda expansivas, cuando la economía se encuentra en torno a la tasa natural de desempleo, lo único que van a generar es una aceleración en las expectativas inflacionarias sin tener efectos reales sobre el nivel de desempleo. De esta forma, si unimos los puntos, vemos que la curva de Phillips de largo plazo es vertical
a la tasa natural de desempleo y cada incremento adicional de la demanda agregada realizado una vez que llegamos a ese nivel va a generar simplemente un efecto nominal. Pasemos a ampliar un poquito este concepto de expectativas. Durante el periodo en el que se incorporan las expectativas en la curva de Phillips, la economía se caracterizó por estar en una situación de estanflación. Esto implicaba un elevado desempleo con inflación alta. De esta forma, es como la evidencia empírica muestra que no se cumplía inicialmente la curva de Phillips de corto plazo. Dado que en esta versión de curva de Phillips ampliada por expectativas se plantea que estas son adaptativas, esto lo que nos está mostrando es que los ajustes de inflación se hacen en base a la inflación pasada. Si estimamos entonces que el aumento de la inflación va a ser mayor al aumento de la inflación esperada, sí, la caída del desempleo es a menos que la tasa natural de desempleo. De esta forma, para que funcione esta hipótesis de expectativas adaptativas, el error de estimación de los agentes tiene que ser muy previsible. Vemos entonces que estas expectativas y este error de estimación utilizando expectativas hacia atrás son consistentes con el equilibrio de largo plazo, pero también podríamos aplicarlo a el análisis de corto plazo, ya que una política de demanda agregada, por lo menos la política monetaria, afecta solo a la inflación y no a la producción y al nivel de desempleo. De esta forma, en esta época empieza a hacerse un fuerte estudio del rol de las expectativas en la economía y surge la crítica de Lucas, quien aporta la idea de expectativas racionales que modifica la incorporación de los errores. Siempre que hagamos predicciones basadas en la información que tiene el público, la inflación esperada va a ser igual a la inflación. Esto se debe a que, si bien va a haber errores individuales de previsión, en el promedio la predicción va a ser igual a la inflación. Y de esta forma, los movimientos inesperados de cantidad de dinero van a producir efectos en el nivel de desempleo, efectos transitorios, pero no así los previsibles, porque en la medida que haya previsión de una expansión monetaria, esta va a ser capturada por estas expectativas racionales y va a ser incorporada por los agentes en sus decisiones. Bueno, hasta aquí entonces analizamos curva de Phillips. No vamos a, en este módulo o en este curso, incorporar lo relativo a expectativas racionales. Si les interesa conocer más al respecto, me lo pueden dejar en algún comentario y alguno de los próximos cursos que
comencemos a desarrollar, trabajaremos sobre estos conceptos. Hasta aquí entonces, espero que el módulo haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.